Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. El cálculo de Lewis Layton, séptima edición. Capítulo 3. Comportamiento de las funciones y de sus gráficas. Valores extremos y aproximaciones. Capítulo 3.1. Valores máximos y mínimos de funciones. Ejercicios 3.1. Solución de los problemas del 15 al 18. En estos ejercicios debemos encontrar los números críticos de unas funciones trigonométricas. Veamos la definición de número crítico. Si C es un número del dominio de la función f y si la primera derivada de la función en C es igual a 0 o la primera derivada de la función en C no existe, entonces se dice que C es un número crítico de la función f. En los problemas del 15 al 18, determine los números críticos de la función dada. Aquí en el problema número 15 se tiene la función trigonométrica f de x igual a seno de 2x por coseno de 2x. El dominio de esta función son todos los reales. Y de acuerdo con la definición, los números críticos de una función son aquellos donde la primera derivada de la función no existe o donde la primera derivada es igual a 0. Así que hallemos la primera derivada de esta función. La forma general de esta función es un producto. Entonces aplicamos la regla para derivar ese producto. La derivada del primer factor, la derivada del seno, es coseno de 2x. Y luego hay que aplicar la regla de la cadena porque este ángulo no es la función identidad, es otra función de x. Y la derivada de 2x es 2 por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del coseno de 2x es menos seno de 2x y por la derivada de 2x que es 2. De tal modo que la primera derivada de la función f es igual a 2 coseno al cuadrado de 2x menos 2 veces el seno al cuadrado de 2x, y el dominio de esta función también son todos los reales. Esto es el intervalo de menos infinito hasta más infinito, de tal modo que esta primera derivada existe para todo el valor de la x y es 0 cuando esta fórmula es igual a 0. Esto es, f' de x es igual a 0 si aquí podemos factorizar por 2 y entonces queda 2 coseno al cuadrado de 2x menos seno al cuadrado de 2x, y esto igual a 0. O sea, la primera derivada es 0 cuando este miembro derecho es igual a 0. Y pasamos este 2 al otro lado a dividir y 0 sobre 2 es igual a 0. Ahora hay que resolver esta ecuación trigonométrica. Pasamos el seno a términos de cosenos. Entonces nos queda que coseno al cuadrado de 2x menos 1 menos coseno al cuadrado de 2x. Esto de seno al cuadrado de 2x es igual a esto. Eso es una identidad. Y esto es igual a 0. Entonces, aquí al suprimir el paréntesis, este va a quedar positivo, que se suma con este, y tenemos 2 coseno al cuadrado de 2x menos 1 igual a 0. Entonces, coseno
al cuadrado de 2x es igual a 1/2, de tal manera que coseno de 2x es igual a más o menos raíz de 1/2. Esto es coseno de 2x es igual a más o menos raíz de 2 sobre 2. Y estamos despejando la x. Entonces 2x es igual a arco coseno de más o menos raíz de 2. Entonces 2x es igual a los números de la forma 2k más 1 sobre 4 pi, todo esto por pi, donde k es cualquier número entero. Cuando la k vale 0, aquí me va a dar pi cuartos, y coseno de pi cuartos es igual a raíz de 2 sobre 2. Y lo mismo sucede para los otros valores de la k. Cuando la k vale 1, aquí me va a quedar 3 pi cuartos, y coseno de 3 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2. Entonces despejamos la x, y x es igual a 2k más 1, y esto sobre 8, esta fracción por pi, con k perteneciendo al conjunto de números enteros. Y los números críticos de esta función, que son infinitos, tienen pues esta forma general. En 16 se tiene la función trigonométrica f de x igual a seno de 2x más coseno de 2x. El dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales. Esto es el conjunto R. Hallemos la primera derivada de la función. Vamos a derivar una suma. Entonces aplicamos la regla para derivar una suma. Derivamos cada sumando. Y la derivada de seno de 2x es 2 coseno de 2x. Y la derivada de coseno de 2x es menos 2 seno de 2x. El dominio de esta función también son todos los reales. De tal manera que la primera derivada de la función existe para todo valor de la x. Y es 0 cuando 2 coseno de 2x menos 2 seno de 2x es igual a 0. Entonces, coseno de 2x menos seno de 2x es igual a 0. Factorizamos por 2 y luego lo pasamos a dividir. Entonces, coseno de 2x es igual a seno de 2x. Y entonces, pasemos a dividir al otro lado. Seno de 2x sobre coseno de 2x es igual a 1. Y de acuerdo con las identidades trigonométricas, este miembro izquierdo es igual a la tangente de 2x. Esto es tangente de 2x es igual a 1. Entonces 2x es igual a arco tangente de 1. Y despejamos la x. X
es igual a arco tangente de 1 y esto dividido entre 2. ¿Y para qué ángulos la tangente de ese ángulo es igual a 1? Nosotros sabemos por experiencia que el más conocido de ellos es pi cuartos y que esto se repite periódicamente para un periodo pi. Entonces aquí escribimos más k pi y todo esto dividido entre 2. Entonces x va a ser igual a pi cuartos dividido entre 2 me da pi octavos más k pi y esto dividido entre 2. Factorizamos por pi y queda 1 octavo más k medios por pi. Reducimos estas dos fracciones y eso es igual a 1 más 4k, perdón. Entonces queda mejor 4k más 1 y esto por pi. Entonces, la primera derivada de la función f es 0 cuando la x tiene esta forma, donde k es un número entero. Y como el dominio de la función f son todos los reales, pues los números críticos de esa función van a tener esta forma. Así que estos son los números críticos. En el problema 17 hay que hallar los números críticos de la función f de x igual a secante al cuadrado de 3x. La secante en términos de cosenos es 1 sobre coseno al cuadrado. Y el coseno es 0 en pi medios. Y en pi medios más pi. Y en pi medios más un múltiplo entero de pi. De tal modo que 3x tiene que ser distinto de los números de esta forma. Esto es, x tiene que ser diferente de pi sextos y de más k tercios de pi, de tal manera que el dominio de la función f es el conjunto de todos los números reales exceptuando aquellos que tengan esta forma, donde k es un número entero. Entonces menos los números de la forma. Factoricemos aquí por pi y queda un sexto más k tercios de pi y reducimos estas dos fracciones y me va a quedar 2k más 1 sobre 6pi. Entonces del dominio de esta función exceptuamos aquellos que tengan esta forma con k perteneciendo a los números enteros. Ahora hallemos la primera derivada de la función f y el dominio de esa primera derivada. La forma general de esta función es una potencia. Entonces aplicamos en primera instancia la regla para derivar una potencia.
Luego, aplicando la regla de la cadena, derivamos la base de la potencia. La derivada de la secante es secante por tangente. Y luego hay que derivar el ángulo de la secante. Esto es por 3. Y la primera derivada es entonces igual a 6 secante al cuadrado de 3x por tangente de 3x. Nosotros dedujimos el dominio de la secante tomando pues su identidad con respecto al coseno, que es 1 sobre coseno, y nos encontramos con este dominio pues para esta función. Y la tangente también es seno de 3x sobre coseno de 3x. El denominador allí también es el coseno, entonces se hace la misma restricción. O sea que el dominio de esta función es el mismo que el dominio para la función f. Entonces la primera derivada de la función no existe en los números que tengan esta forma. Entonces, cuando la x es igual a este tipo de números, y la primera derivada de la función es 0 cuando esto es igual a 0. Esto es cuando secante al cuadrado de 3x por la tangente de x es igual a 0. Ahora hay que resolver esta esta ecuación trigonométrica. Y esta ecuación es cierta cuando la secante al cuadrado de 3x es igual a 0. Esto es cuando secante de 3x es igual a 0. Y otra vez, como la secante es 1 sobre coseno, esta secante no va a ser 0 para ningún valor de la x. Pero esta ecuación también es cierta cuando, aquí es tangente de 3x. Cuando tangente de 3x es igual a 0 y la tangente es seno sobre coseno. Y esto es igual a 0 cuando seno de 3x es igual a 0. Entonces, 3x es igual a arco seno de 0. ¿Y para qué ángulos el seno de esos ángulos es igual a 0? Para 0. Es 3x es igual a 0 más múltiplos enteros de pi. Este término es nulo. Y despejando x obtenemos que es igual a k tercios de pi. Entonces, en resumen, la primera derivada de la función f no existe para aquellos valores de la x que tengan esta forma, pero estos valores no pertenecen al dominio de la función f, entonces estos no son números críticos. Y la primera derivada de la función es igual a 0 cuando la x tiene esta forma, con k perteneciendo al conjunto de los números enteros. Y estos números no tienen esta forma, así que estos sí pertenecen al dominio de la función f. Por lo tanto, los números críticos de la función tienen esta forma. En el problema número 18 se tiene la función f de x igual a tangente al cuadrado de 4x. Ahora deduzcamos el dominio de esta función. Esto es, el dominio de la función f es igual a todos los reales menos algunos números
cuya forma vamos a deducir ahora. Recordemos la siguiente identidad trigonométrica. Tangente de 4x es igual al seno de 4x sobre coseno de 4x. Y hay que excluir los valores para aquellos donde el coseno de 4x me dé 0. Y coseno de 4x es igual a 0 en o cuando 4x es igual a pi medios más un múltiplo constante, un múltiplo entero de pi, de tal manera que esto es 0 cuando la x vale pi octavos más k cuartos de pi, factorizamos por pi y queda un octavo más k cuartos y esto por b. Reducimos las fracciones, que es igual a 2k más 1 sobre 8 y esto por pi, de tal manera que del dominio de la función hay que excluir aquellos números que tengan esta forma. Con k perteneciente al conjunto de los números enteros. F' de x es igual, derivamos primero la potencia, 2 tangente de 4x, por, aplicando la regla de la cadena, la derivada de la base de la potencia. Y recordemos que la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Y esto por la derivada del ángulo de 4x, que es 4. Y esto es igual entonces a 8 tangente de 4x por secante al cuadrado de 4x. Y el dominio de esta función es el mismo dominio de la f, porque la secante también se puede expresar como 1 sobre coseno. Entonces va a tener la misma restricción aquí. Así que esta primera derivada no existe para los números de esta forma, pero esos números tampoco pertenecen al dominio de la función f, de tal manera que ese tipo de números no son críticos. Y esta primera derivada es 0 cuando este producto es 0. Esto es cuando tangente de 4x por secante al cuadrado de 4x es igual a 0. Y recordemos que para ningún valor de la x o del ángulo la secante al cuadrado me va a dar 0. Eso también se puede ver observando la siguiente identidad. Esto es igual a 1 más tangente al cuadrado de 4x. Este término, como es una potencia con exponente par, siempre va a dar positivo. Y al sumarlo con este 1, pues eso nunca me va a dar 0. Así que esto es cierto cuando tangente de 4x es igual a 0. Entonces, 4x es igual a arco tangente de 0. Y esto es igual a, recordemos que la tangente también es igual a este cociente, seno de 4x sobre coseno de 4x. Y esto es 0 cuando el seno de 4x es 0. Y el seno es 0 en 0 y en un múltiplo entero de pi. Entonces x es igual
a k cuartos de pi. Para los números de esta forma, la primera derivada es 0 y estos números no tienen esta forma. Entonces estos números sí pertenecen al dominio de la función f. Así que los números críticos de esta función tienen esta forma. Con k por supuesto perteneciendo a los números enteros. De esta manera concluye la solución de estos 4 problemas. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.